Nuevo índice temático, Tratado Integral de Sociedades Mercantiles. Capítulo 1, Fundamentos y evolución del derecho comercial. Orígenes históricos, del gremio medieval a la codificación moderna. La autonomía del derecho mercantil frente al derecho civil. Fuentes del derecho y la importancia de la costumbre en el comercio. Capítulo 2, el sujeto y el objeto del comercio. Definición y requisitos legales de la calidad de comerciante. Teoría y clasificación del acto de comercio. Derechos, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio mercantil. Capítulo 3, la empresa como unidad económica y jurídica. Concepto, elementos y naturaleza jurídica de la empresa. El comerciante colectivo, introducción a las personas morales. El establecimiento mercantil y la propiedad industrial. Capítulo 4, teoría general del contrato de sociedad. Naturaleza jurídica, el contrato de organización y la affectio societatis. Elementos de existencia y requisitos de validez del negocio social. Personalidad jurídica, atributos y el levantamiento del velo corporativo. Capítulo 5, Constitución y formalidades de las sociedades. Contrato social, estatutos y formalización ante fedatario público. El registro público de comercio y los efectos de la publicidad. Régimen de irregularidad, nulidad y sociedades anómalas. Capítulo 6, Sociedades de personas y modelos híbridos. Sociedad en nombre colectivo, responsabilidad subsidiaria e ilimitada. Sociedad en comandita simple, diferenciación entre socios gestores y capitalistas. Sociedad de responsabilidad limitada, el modelo para la pequeña y mediana empresa. Capítulo 7, el eje de las sociedades de capital, la sociedad anónima. Concepto, denominación y principios de constitución de la S.A. El capital social, principios de realidad, estabilidad y garantía. La acción, naturaleza como título, valor y clasificación de derechos. Capítulo 8, gobierno corporativo y funcionamiento interno. La Asamblea de Accionistas, órgano supremo y toma de decisiones. Órganos de gestión, el Consejo de Administración y los deberes de lealtad. Órgano de vigilancia, el comisario y la fiscalización interna. Capítulo 9, modalidades especiales y flexibilidad patrimonial. El régimen de capital variable y la emisión de acciones de tesorería. Sociedades cooperativas, principios de mutualismo y previsión social. La asociación en participación, el negocio sin personalidad jurídica. Capítulo 10, reorganización, crisis y extinción de la sociedad. Modificaciones estructurales, fusión, transformación y escisión. Disolución y el proceso de liquidación del haber social. El concurso mercantil, reestructuración y quiebra de la empresa. Capítulo 1, fundamentos y evolución del derecho comercial. 1. Orígenes históricos, del gremio medieval a la codificación moderna. Idea principal, el derecho mercantil no nació de un decreto estatal, sino de la práctica misma de los comerciantes, evolucionando desde normas consuetudinarias medievales hasta convertirse en un sistema legal codificado y, posteriormente, en un derecho fragmentado y especializado. Conceptos clave. Origen consuetudinario en la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, el comercio renació en ferias y puertos europeos. Los propios mercaderes, organizados en gremios y corporaciones, crearon sus propias reglas y tribunales para resolver disputas rápidamente, dando origen a un derecho de clase ágil y práctico. marvinespinal.com. Transición al derecho objetivo, la Ilustración y la Revolución Industrial cambiaron el paradigma. Ya no se regulaba al comerciante, sistema subjetivo, sino al acto de comercio, sistema objetivo. Este cambio culminó con el Código de Comercio francés de 1807, que se convirtió en el modelo para gran parte del mundo, incluido México. Susurrosjurídicos.com. Codificación en México. Nuestro país adoptó su primer código en 1854, pero el vigente es el Código de Comercio de 1889. Sin embargo, la utopía codificadora ha terminado. Hoy, el derecho mercantil está descodificado, es decir,
fragmentado en múltiples leyes especiales, sociedades, títulos de crédito, seguros, etc., que han superado y modificado al código original. www.uclm.es. Datos esenciales. El Código de Comercio de 1889, aún en vigor, aunque muy golpeado, Barrera Graf. Relaciones importantes. La evolución refleja un paso claro, de la autonomía de los gremios a la intervención del Estado mediante códigos a la especialización técnica a través de leyes particulares. 2. La autonomía del derecho mercantil frente al derecho civil. Idea principal, aunque ambos pertenecen al derecho privado, el derecho mercantil es una rama autónoma con principios, métodos y soluciones propias, diseñada para la rapidez y la seguridad del tráfico comercial. Conceptos clave. Autonomía científica y didáctica. Se estudia como una disciplina independiente en las universidades, con su propia lógica y metodología centrada en la observación de la realidad económica. gc.escalaed.com. Autonomía legislativa. Cuenta con su propio cuerpo normativo, Código de Comercio y leyes especiales, que prevalece sobre el derecho civil en materias mercantiles. es.scribd.com. Derecho especial versus derecho común. El derecho mercantil es un derecho especial. Cuando una situación mercantil no está regulada por sus leyes, se aplica supletoriamente el derecho civil, pero nunca al revés. archivos.juridicas.unam.mx. Ausencia de autonomía jurisdiccional. A diferencia de otros países, en México no existen tribunales mercantiles especializados desde 1855. Las controversias comerciales se resuelven en los mismos tribunales que las civiles. es.scribd.com. Datos esenciales. El derecho mercantil es dinámico, ágil, no formalista y flexible, a diferencia del derecho civil, que es más rígido y formalista. Díaz Bravo. Relaciones importantes. La autonomía no implica aislamiento, sino una especialización funcional dentro del sistema jurídico privado. El derecho civil actúa como una red de seguridad, fuente supletoria, para el mercantil. 3 fuentes del derecho y la importancia de la costumbre en el comercio. Idea principal. Las fuentes del derecho mercantil son diversas, pero su alma sigue siendo la costumbre, la práctica reiterada de los agentes del mercado, que muchas veces tiene más fuerza que la ley escrita. Conceptos clave. Ley, es la fuente formal principal. Incluye el Código de Comercio, Ley General, y las múltiples leyes especiales, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Títulos de Crédito, etc. www.estudocu.com. Costumbre mercantil, es la segunda fuente formal y, en la práctica, la más vital. Se define como la repetición constante de ciertos usos en el tráfico comercial, aceptados por los operadores como obligatorios. Puede incluso derogar una ley si la práctica generalizada así lo establece, a pesar de que el código lo niegue teóricamente. 21, 28. Principios generales del derecho y doctrina, actúan como fuentes materiales o supletorias cuando la ley y la costumbre guardan silencio. Supletoriedad del derecho civil. El artículo 2 del Código de Comercio establece claramente que, en defecto de normas mercantiles, se aplicará el derecho civil. archivos.juridicas.unam.mx. Datos esenciales. Es decámetros, lo que aquí y ahora se considere como tal por la ley y la costumbre, Abascal Zamora, sobre Barrera Graf. Relaciones importantes. Existe una tensión constante entre la legalidad escrita y la realidad del mercado. La costumbre es la válvula de escape que permite al derecho mercantil adaptarse a la velocidad del comercio moderno, manteniendo su carácter vivo y dinámico. Más 29. Capítulo 2. El sujeto y el objeto del comercio 1. Definición y requisitos legales de la calidad de comerciante. 2. Teoría y clasificación del acto de comercio. 3. Derechos, obligaciones y prohibiciones en E. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 2, el sujeto y el objeto del comercio, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 2, el sujeto y el objeto del comercio.
1. Definición y requisitos legales de la calidad de comerciante. Idea principal: no basta con realizar una venta para ser un comerciante. La ley exige que la actividad sea habitual, profesional y realizada con capacidad legal, lo que convierte al comerciante en el sujeto central del derecho mercantil. Conceptos clave. Criterio objetivo: profesión habitual según el artículo 3, fracción I, del Código de Comercio, es comerciante quien hace del comercio su ocupación ordinaria. Esto implica una actividad reiterada, no ocasional. Capacidad de ejercicio: se requiere la capacidad jurídica plena para contratar. Los menores de edad no emancipados o personas bajo tutela no pueden ejercer el comercio directamente, aunque sí a través de un representante legal, tutor o curador. 85, 102. Presunción legal: la ley presume la calidad de comerciante a ciertos sujetos, como los que tienen almacén o tienda en alguna población, art. 4 grados, SECOM, o las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles, art. 3 grados, fracción 2. Comerciante individual versus colectivo: puede ser una persona física, individual, o una persona moral, como una sociedad mercantil, colectivo. Datos esenciales. Las personas que teniendo capacidad para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, art. 3 grados y, Código de Comercio. Relaciones importantes: la calidad de comerciante no se adquiere por ser socio o accionista, ni por desempeñar cargos administrativos en una sociedad. Se requiere la realización directa y habitual de actos de comercio. 2. Teoría y clasificación del acto de comercio. Idea principal: es inútil buscar una definición perfecta del acto de comercio, en su lugar, la ley y la doctrina se centran en su clasificación, ya que su naturaleza depende del sujeto, el objeto, la finalidad y la forma en que se realiza. Conceptos clave. Enumeración legal, art. 75, SECOM. En lugar de definirlo, la ley enumera una lista abierta de actos considerados mercantiles, incluyendo una cláusula residual, actos análogos, y dejando la duda a la discreción judicial. Clasificación doctrinal. Absolutamente mercantiles: son mercantiles por su propia naturaleza, independientemente de quién los realice, ejemplo operaciones bancarias, títulos de crédito como cheques y letras de cambio. De mercantilidad condicionada: su carácter mercantil depende de una condición, como que sea realizado por un comerciante, actos en masa, con ánimo de lucro o sobre un objeto mercantil. Actos accesorios o conexos: son mercantiles porque están vinculados a un acto principal mercantil, ejemplo un depósito de mercancías para su posterior venta. Actos mixtos: unilateralmente mercantiles: un mismo acto es mercantil para una parte y civil para la otra, ejemplo un préstamo entre un banco y un particular. Datos esenciales. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial, art. 75, fracción 25, SECOM. Relaciones importantes: la existencia de un comerciante es fundamental para calificar muchos actos como mercantiles. Sin embargo, existen actos, como la constitución de una sociedad mercantil, que son mercantiles per se, incluso si son realizados por no comerciantes. 3. Derechos, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio del comercio. Idea principal: ser comerciante no solo otorga derechos, sino que impone un régimen de obligaciones formales y éticas, además de estar sujeto a prohibiciones específicas para garantizar la seguridad y la buena fe en el tráfico comercial. Conceptos clave. Derechos del comerciante. Acceso al concurso mercantil en caso de insolvencia. Derecho a la agremiación, formar cámaras o asociaciones. Exclusividad en ciertas actividades económicas reguladas. Obligaciones fundamentales. Publicidad e inscripción, anunciar su calidad mercantil y, aunque es potestativo para personas físicas, inscribirse en el Registro Público de Comercio, obligatorio para sociedades, 88, 89. Contabilidad adecuada, llevar un sistema de contabilidad ordenado conforme a las normas de información financiera, NIF, y conservar los libros y documentos por 10 años, 91, 92. Competencia leal,
abstenerse de prácticas de competencia desleal que puedan dañar a otros comerciantes o al mercado. Prohibiciones, inhabilidades. La ley prohíbe expresamente el ejercicio del comercio a ciertas personas por razones de confianza y seguridad jurídica. Corredores públicos, por su función de orden público y fe pública. Quebrados no rehabilitados, hasta que no sean declarados rehabilitados por un juez. Condenados por delitos patrimoniales, como robo, fraude o falsedad, que afectan la confianza necesaria en el comercio. Datos esenciales. Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar, tiene capacidad legal para ejercer, el comercio, art. 5 grados, SECOM. Las inhabilidades son la excepción a esta regla general. Relaciones importantes. Estas obligaciones y prohibiciones crean un marco de transparencia y previsibilidad que protege tanto al propio comerciante como a sus acreedores, socios y al fisco, siendo la base de la seguridad en el tráfico mercantil. Capítulo 3. La empresa como unidad económica y jurídica. 1. Concepto, elementos y naturaleza jurídica de la empresa. 2. El comerciante colectivo, introducción a las personas morales. 3. El establecimiento mercantil y la propiedad industrial. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 3, la empresa como unidad económica y jurídica, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 3, la empresa como unidad económica y jurídica. 1. Concepto, elementos y naturaleza jurídica de la empresa. Idea principal, la empresa no es una persona jurídica, sino una unidad económica organizada que combina elementos materiales, inmateriales y personales para obtener lucro. Es el objeto central del derecho mercantil moderno, mientras que su sujeto es el empresario. Conceptos clave. Definición doctrinal, la empresa es un conjunto armónicamente ordenado y sistematizado de cosas, derechos y relaciones de hecho, mediante los cuales el empresario persigue su propósito de lucro. Díaz Bravo. Elementos de la empresa. Personales, el empresario, titular, y sus auxiliares, empleados, factores, etc. Materiales o corpóreos, bienes muebles e inmuebles, maquinaria, local, mercancías. Inmateriales o incorpóreos, clientela, avío, marcas, patentes, secretos industriales y el know-how. Naturaleza jurídica, la empresa carece de personalidad jurídica. Es una cosa organizada, no un sujeto de derecho. El sujeto que actúa en el mercado es siempre el empresario, ya sea una persona física o una persona moral, sociedad. Datos esenciales. La empresa de un comerciante individual no puede considerarse como un patrimonio separado, sus acreedores pueden dirigirse contra todos sus bienes. Heinsheimer, citado por Díaz Bravo. Relaciones importantes, la confusión entre empresa, la actividad /organización, y sociedad mercantil, la persona jurídica titular de esa organización, es común pero errónea. La sociedad es el sujeto, la empresa, su objeto. 2. El comerciante colectivo, introducción a las personas morales. Idea principal, el comerciante no solo puede ser una persona física, sino también una persona moral, específicamente una sociedad mercantil, que actúa como sujeto de derechos y obligaciones en el tráfico comercial. Conceptos clave. Comerciante colectivo, se refiere a las sociedades mercantiles constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, LGSM. Por disposición legal, art. 3 grados, fracción 2, SECOM, se les considera comerciantes desde su constitución. Personalidad jurídica, es el atributo fundamental de la sociedad mercantil. Le permite tener un nombre propio, razón o denominación social, un patrimonio separado del de sus socios y capacidad para contratar, demandar y ser demandada. Presunción de comerciante, las sociedades que adoptan alguna de las formas previstas en la LGSM, SA, SDRL, etc., son presuntamente comerciantes, independientemente de su objeto social, aunque este último debe ser lícito. Datos esenciales. Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el art. Primero de esta ley, art. 4 grados, LGSM.
Relaciones importantes. El comerciante colectivo surge del contrato de sociedad, pero su existencia como sujeto de derecho es un efecto de la ley. Esta distinción es crucial para entender la responsabilidad limitada de los socios y la autonomía del patrimonio social. 3. El establecimiento mercantil y la propiedad industrial. Idea principal. El establecimiento mercantil es la materialización física de la empresa en un lugar determinado, mientras que la propiedad industrial constituye su activo intangible más valioso, protegido por el Estado. Conceptos clave. Establecimiento mercantil es el conjunto de bienes materiales, local, mobiliario, maquinaria, organizados en un lugar específico para el ejercicio de la actividad empresarial. Es un elemento material de la empresa. Propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos otorgados por el Estado sobre creaciones intelectuales aplicadas a la industria. Incluye marcas, signos distintivos de productos o servicios, patentes, protección a invenciones, diseños industriales, forma estética de un producto, secretos industriales, información confidencial con valor económico, valor del activo intangible, la clientela, la reputación y los derechos de propiedad industrial, el goodwill o aviamiento, suelen ser el activo más valioso de una empresa moderna, superando con frecuencia su valor físico. Datos esenciales. La ley de la propiedad industrial regula estos derechos, otorgando al titular la facultad de excluir a terceros de su uso, lo que convierte a la propiedad industrial en un pilar fundamental de la competitividad y la seguridad jurídica empresarial. Relaciones importantes. Tanto el establecimiento como la propiedad industrial son parte del patrimonio afecto a la explotación de la empresa. Pueden ser objeto de negocios jurídicos, venta, arrendamiento, gravamen, lo que demuestra que la empresa, aunque no sea persona jurídica, es una unidad económica susceptible de transmisión. Capítulo 4. Teoría general del contrato de sociedad 1. Naturaleza jurídica, el contrato de organización y la affectio societatis. 2 elementos de existencia y requisitos de validez del negocio social. 3 personalidad jurídica, atributos y el levantamiento del velo corporativo. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 4, Teoría general del contrato de sociedad, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 4, Teoría general del contrato de sociedad. 1. Naturaleza jurídica, el contrato de organización y la affectio societatis. Idea principal. La sociedad mercantil nace de un contrato plurilateral con una finalidad organizativa, cuyo alma es la affectio societatis, la voluntad de colaborar en igualdad de condiciones para un fin común, compartiendo riesgos y beneficios. Conceptos clave. Contrato de organización. A diferencia de los contratos de cambio, como la compra-venta, el contrato de sociedad no busca un intercambio inmediato, sino crear una estructura permanente, una persona moral, para desarrollar una actividad económica. Affectio societatis, es la voluntad de ser socio. Implica un vínculo personal basado en la confianza, la cooperación leal y la aceptación de las decisiones mayoritarias, sin relación de subordinación entre los socios. Naturaleza contractual en México. Nuestra legislación, Ley General de Sociedades Mercantiles y Código Civil Federal, adopta claramente la teoría contractualista. El acto constitutivo es un contrato que requiere consentimiento, objeto y causa lícita. Distinción con otras figuras. Se diferencia claramente de la asociación en participación, que es un contrato bilateral sin creación de personalidad jurídica ni affectio societatis. Datos esenciales. El acto constitutivo de una sociedad tiene naturaleza contractual. No es de cambio sino especial de organización, que crea una persona jurídica, Barrera Graf. Relaciones importantes. La affectio societatis es la base de los derechos y obligaciones internos de los socios, como el deber de lealtad y el derecho a participar en la gestión. Su desaparición puede ser causa de disolución de la sociedad. 2 elementos de existencia y requisitos de validez del negocio social. Idea principal. Para que el contrato de sociedad sea válido y eficaz, debe reunir tanto los elementos generales de todo contrato, consentimiento, objeto, licitud,
como los específicos de su naturaleza organizativa. Conceptos clave. Elementos de existencia. Consentimiento, acuerdo real de voluntades de los socios fundadores. Objeto, las aportaciones de los socios, en dinero, bienes o industria, y el fin común, la actividad que realizará la sociedad. Motivo o causa, la intención de participar en las ganancias y soportar las pérdidas. Requisitos de validez. Capacidad legal de los otorgantes. Ausencia de vicios del consentimiento, error, dolo, violencia. Licitud del objeto y del fin. La actividad social no debe ser ilícita o prohibida por la ley. Forma. Debe constar en escritura pública protocolizada ante notario o corredor público para su inscripción en el Registro Público de Comercio y adquirir plena eficacia frente a terceros. Datos esenciales. La omisión de la forma escrita no implica la nulidad absoluta de la sociedad, pero sí la convierte en una sociedad irregular, exponiendo a los socios a responsabilidades solidarias e ilimitadas. Relaciones importantes. Estos elementos son el punto de partida para analizar la existencia, validez y eventual nulidad de una sociedad. Un defecto en ellos puede generar desde la ineficacia hasta la disolución. 3. Personalidad jurídica, atributos y el levantamiento del velo corporativo. Idea principal. La consecuencia más importante del contrato de sociedad es la creación de una persona moral con atributos propios, aunque en casos extremos de fraude o abuso, la ley permite levantar el velo y hacer responsables directamente a los socios. Conceptos clave. Atributos de la personalidad jurídica. Nombre, razón o denominación social. Domicilio y nacionalidad. Patrimonio propio, separado del de los socios. Capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones dentro de su objeto social. Efectos de la personalidad. La sociedad es el sujeto único de las relaciones jurídicas con terceros. Los socios no responden personalmente por las deudas sociales, su responsabilidad está limitada a sus aportaciones, salvo en sociedades personalistas. Levantamiento del velo corporativo. Abuso de la personalidad es una figura excepcional que permite a los jueces ignorar la personalidad jurídica de la sociedad cuando sea utilizado como un mero instrumento para cometer fraudes, evadir obligaciones o perjudicar a acreedores. Datos esenciales. El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles es fuente de responsabilidad civil, barrera grave. Relaciones importantes. La personalidad jurídica es la piedra angular de la seguridad jurídica en los negocios, ya que protege el patrimonio personal de los socios. Sin embargo, el mecanismo del levantamiento del velo actúa como un freno ético y legal contra su uso abusivo, equilibrando la protección de los socios con la defensa de los intereses de terceros. Capítulo 5. Constitución y formalidades de las sociedades 1. Contrato social, estatutos y formalización ante fedatario público. 2. El registro público de comercio y los efectos de la publicidad. 3. Régimen de irregularidad, nulidad y sociedades anómalas. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 5, Constitución y formalidades de las sociedades, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 5, Constitución y formalidades de las sociedades. 1. Contrato social, estatutos y formalización ante fedatario público. Idea principal. La creación de una sociedad mercantil requiere un proceso formal que comienza con un acuerdo de voluntades, contrato social, se plasme en reglas de operación, estatutos, y culmine con su protocolización ante notario o corredor público para tener plenos efectos legales. Conceptos clave. Contrato social, es el acuerdo fundamental entre los socios sobre los elementos esenciales de la sociedad, quiénes son, qué aportan, cuál es su fin común y cómo se organizarán. Estatutos sociales, son las reglas internas que regulan el funcionamiento, administración, disolución y liquidación de la sociedad. Forman parte integral de la escritura constitutiva. Formalización ante fedatario, para ser válida frente a terceros, la sociedad debe constituirse mediante escritura pública autorizada por un notario o corredor público. Este acto da fe de la existencia del consentimiento y de la legalidad del acto. Requisitos esenciales.
Art 6 grados LGSM. La escritura debe contener, entre otros, los nombres de los socios, la razón o denominación social, el objeto, el domicilio, el capital social y la forma de administración. Datos esenciales. El documento constitutivo de toda sociedad mercantil, deben otorgarse ante notario o ante corredor público. Díaz Bravo. Relaciones importantes. La falta de formalización ante fedatario no impide que surjan efectos internos entre los socios, sociedad de facto, pero sí impide que la sociedad adquiera personalidad jurídica plena y pueda inscribirse en el registro público de comercio, lo que la convierte en una sociedad irregular. 2. El registro público de comercio y los efectos de la publicidad. Idea principal. La inscripción en el registro público de comercio, RPC, es el acto que otorga publicidad legal a la existencia y actos de la sociedad, protegiendo a terceros de buena fe y consolidando su estatus jurídico. Conceptos clave. Función de publicidad. El RPC tiene como objetivo dar a conocer a todo el mundo los actos relevantes de los comerciantes y sociedades, constitución, modificaciones, disolución. Inscripción obligatoria. La Ley General de Sociedades Mercantiles, LGSM, y el Código de Comercio establecen que la inscripción de la escritura constitutiva y sus modificaciones es obligatoria para las sociedades. Efectos de la inscripción. Los actos inscritos producen efectos frente a terceros desde la fecha de su inscripción. Quien consulta el registro se presume que conoce su contenido. Consecuencias de la falta de inscripción. Los actos no inscritos no pueden perjudicar a terceros, aunque estos sí pueden aprovecharlos si les son favorables. Datos esenciales. Los documentos que deban inscribirse y no se registren, no podrán producir perjuicio a tercero. Díaz Bravo. Relaciones importantes. El sistema registral es la pieza final del engranaje de seguridad jurídica. La formalización ante notario crea la sociedad, su inscripción en el RPC la pone en el mapa del tráfico comercial, permitiendo que terceros confíen en su apariencia legal. 3. Régimen de irregularidad, nulidad y sociedades anómalas. Idea principal. No todas las sociedades que operan en el mercado cumplen con los requisitos legales. La ley distingue entre defectos que generan irregularidad, nulidad o configuran figuras anómalas, cada uno con consecuencias jurídicas muy distintas. Conceptos clave. Sociedad irregular, aquella que ha cumplido con su constitución contractual y notarial, pero no se ha inscrito en el RPC, o ha omitido otras formalidades posteriores. Sigue existiendo y produce efectos, pero los socios responden de manera solidaria e ilimitada por sus deudas. Sociedad nula, aquella cuya constitución adolece de vicios graves que la invalidan, como un objeto ilícito o la falta total de consentimiento. Su existencia es inexistente a los ojos de la ley. Sociedades anómalas, figuras atípicas que no encajan en los esquemas tradicionales, como sociedades de fachada o aparentes, creadas para ocultar a los verdaderos dueños, testaferros. Sociedades durmientes, inscritas pero sin actividad real. Sociedades de hecho, existen por la conducta real de los socios, pero carecen de escritura pública. Datos esenciales. Las sociedades irregulares no pueden declararse nulas, lo que genera inseguridad jurídica. Abascal Zamora, sobre Barrera Graf. Relaciones importantes. Este régimen busca un equilibrio entre la protección de terceros y la realidad de los negocios. Mientras que la nulidad es una sanción extrema, la irregularidad es un estado intermedio que mantiene la sociedad viva pero con un régimen de responsabilidad más severo para sus socios, actuando como un incentivo para regularizar su situación. Capítulo 6. Sociedades de personas y modelos híbridos 1. Sociedad en nombre colectivo, responsabilidad subsidiaria e ilimitada. 2. Sociedad en comandita simple, diferenciación entre socios gestores y capitalistas. 3. Sociedad de responsabilidad limitada, el modelo para la pequeña y mediana empresa. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 6, Sociedades de personas y modelos híbridos, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 6, Sociedades de personas y modelos híbridos. 1. Sociedad en nombre colectivo, responsabilidad subsidiaria e ilimitada.
Idea principal, es el prototipo de la sociedad personalista, donde la confianza entre socios es absoluta y todos ellos responden con todo su patrimonio por las deudas sociales, lo que la hace ideal para negocios pequeños basados en la reputación personal. Conceptos clave. Razón social, se forma con los nombres de uno o más socios, seguida de y compañía u otras equivalentes, y debe incluir la leyenda sociedad en nombre colectivo. Responsabilidad, todos los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Esto significa que los acreedores deben primero perseguir al patrimonio social y, solo si este es insuficiente, pueden ir contra el patrimonio personal de cualquier socio. Administración, cualquier socio puede administrar la sociedad, salvo pacto en contrario en los estatutos. Confidencialidad, la identidad de los socios es pública, ya que forma parte de la razón social. Datos esenciales. La responsabilidad ilimitada es defensa de terceros, barrera Graf. Relaciones importantes, su desuso en la práctica moderna se debe precisamente a su alta exposición patrimonial. Sin embargo, sigue siendo relevante como modelo teórico y como base para entender figuras mixtas como la comandita simple. 2. Sociedad en comandita simple, diferenciación entre socios gestores y capitalistas. Idea principal, esta sociedad híbrida permite separar claramente a quienes gestionan el negocio y asumen todo el riesgo, socios comanditados, de quienes solo aportan capital y limitan su responsabilidad a su inversión, socios comanditarios. Conceptos clave. 2 tipos de socios. Comanditados, son los gestores. Responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Comanditarios, son los inversionistas pasivos. Su responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Prohibición de inmisión, los socios comanditarios no pueden inmiscuirse en la administración. Si lo hacen, pierden su beneficio de responsabilidad limitada y responden como comanditados. Razón social, debe formarse exclusivamente con los nombres de los socios comanditados. Si se incluye el nombre de un comanditario o un extraño, este último adquiere la misma responsabilidad ilimitada. Datos esenciales. Hoy en día la sociedad en comandita ha decaído. La sustituyen contratos más simples, como la sociedad de responsabilidad limitada, Díaz Bravo. Relaciones importantes, actúa como un puente histórico y conceptual entre las sociedades de personas y las de capital, ofreciendo una solución flexible antes de la popularización de la SDRL. 3. Sociedad de responsabilidad limitada, el modelo para la pequeña y mediana empresa. Idea principal, es el modelo jurídico ideal para las pymes y empresas familiares, ya que combina la flexibilidad de gestión de las sociedades de personas con la protección patrimonial de las sociedades de capital. Conceptos clave. Responsabilidad limitada, los socios responden únicamente hasta el monto de sus aportaciones al capital social. Partes sociales, el capital se divide en partes sociales, no en acciones. Estas no son títulos negociables y su transmisión está restringida, lo que permite un control cerrado sobre quién entra como socio. Límite de socios, la ley establece un máximo de 50 socios, lo que refuerza su carácter cerrado y personalista. Denominación social, puede operar bajo una denominación libre, ejemplo consultores estratégicos SDRL, aunque también puede usar una razón social con los nombres de los socios. Datos esenciales. Es de desearse su rehabilitación vía una reforma legislativa que ponga las cosas en su lugar, barrera Graf. Relaciones importantes, aunque legalmente clasificada como una sociedad de capital, su funcionamiento práctico es híbrido. Ofrece la seguridad de la responsabilidad limitada sin la complejidad y la apertura al público de la sociedad anónima, lo que la convierte en la opción preferida para la mayoría de los emprendimientos en México. Capítulo 7. El eje de las sociedades de capital, la sociedad anónima 1. Concepto, denominación y principios de constitución de la S.A. 2. El capital social, principios de realidad, estabilidad y garantía. 3. La acción, naturaleza como título, valor y clasificación de derechos. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 7, el eje de las sociedades de capital,
la sociedad anónima, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 7. El eje de las sociedades de capital, la sociedad anónima. 1. Concepto, denominación y principios de constitución de la S.A. Idea principal, la sociedad anónima, S.A., es la figura societaria capitalista por excelencia, diseñada para movilizar grandes volúmenes de capital con responsabilidad limitada para sus accionistas, operando bajo una denominación social y reglas de constitución estrictas. Conceptos clave. Definición legal incompleta. El artículo 87 de la LGSM define a la S.A. como aquella que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sin embargo, esta definición omite elementos esenciales como el capital mínimo y el mínimo de 2 socios. Denominación social. A diferencia de las sociedades de personas, la S.A. opera bajo una denominación libre, ejemplo Industrias del Norte, S.A., nunca con los nombres de los socios. Debe incluir la leyenda Sociedad Anónima o su abreviatura S.A. Principios de Constitución. Mínimo de 2 socios, art. 89I, LGSM. Capital íntegramente suscrito desde su creación. Forma notarial obligatoria. Su constitución debe realizarse mediante escritura pública ante notario o corredor público. Permiso gubernamental. Se requiere autorización de la Secretaría de Economía, anteriormente de Relaciones Exteriores, para su constitución. Datos esenciales. La sociedad anónima surge con el capitalismo, del cual es su principal instrumento, Barrera Graf. Relaciones importantes. Su estructura permite la separación entre la propiedad, accionistas, y la gestión, administradores profesionales, lo que ha sido clave para el desarrollo del capitalismo moderno y la captación de ahorro público. 2. El capital social, principios de realidad, estabilidad y garantía. Idea principal, el capital social no es un simple número contable, sino un pilar jurídico que garantiza la solvencia de la sociedad frente a sus acreedores, sujeto a los principios de realidad, estabilidad y garantía. Conceptos clave. Principio de realidad. El capital debe estar respaldado por aportaciones reales. Al constituirse, al menos el 20% del valor de cada acción en efectivo y el 100% de las aportaciones en especie deben estar exhibidos, pagados. Principio de estabilidad. El capital social es inmutable durante la vida de la sociedad. Cualquier modificación, aumento o reducción, requiere un acuerdo formal de la Asamblea de Accionistas y, en muchos casos, la reforma de los estatutos. Principio de garantía. El capital constituye la garantía básica para los acreedores sociales. Por ello, la ley prohíbe a la sociedad adquirir sus propias acciones y establece mecanismos para proteger su integridad. Capital autorizado y variable. En la S.A. de capital variable, se puede fijar un capital autorizado, máximo permitido, que permite aumentos futuros sin modificar los estatutos, siempre que no se exceda ese límite. Datos esenciales. El capital social es un concepto aritmético, de gran importancia en cuanto a la garantía de acreedores sociales, Barrera Graf. Relaciones importantes. Estos principios buscan evitar fraudes contra acreedores y mantener la transparencia financiera. La protección del capital es tan importante que la pérdida de las 2/3 partes del mismo es una causa legal de disolución de la sociedad. 3. La acción, naturaleza como título, valor y clasificación de derechos. Idea principal. La acción es el ladrillo fundamental de la sociedad anónima, actuando simultáneamente como una parte alícuota del capital social y como un título valor que acredita y transmite la calidad de socio y sus derechos. Conceptos clave. Naturaleza dual. Parte del capital, representa la participación proporcional del accionista en el patrimonio social. Título valor, es un documento, nominativo en México, que incorpora derechos literales y autónomos, facilitando su circulación. Clasificación por derechos. Acciones ordinarias, conferen derecho de voto y participación en utilidades de forma estándar. Acciones preferentes, ofrecen ventajas patrimoniales, como dividendos preferentes o reembolso prioritario en la liquidación, a menudo con restricciones al derecho de voto.
Acciones privilegiadas, pueden otorgar mejores derechos patrimoniales sin restringir el voto. Contenido esencial, la acción debe especificar el valor nominal, el número de serie, la denominación de la sociedad y si es liberada o no. Prohibición de acciones al portador. En México, todas las acciones deben ser nominativas, lo que permite identificar a los accionistas y fortalecer la transparencia. Datos esenciales. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. Art. 111, LGSM. Relaciones importantes. La acción es el vínculo entre el accionista y la sociedad. Su diseño flexible permite a los fundadores estructurar la gobernanza corporativa, controlando el voto y el reparto de beneficios, mediante distintas clases de acciones, adaptándose a las necesidades específicas del negocio. Capítulo 8. Gobierno corporativo y funcionamiento interno 1. La Asamblea de Accionistas, órgano supremo y toma de decisiones. 2 órganos de gestión, el Consejo de Administración y los deberes de lealtad. 3 órgano de vigilancia, el comisario y la fiscalización interna. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 8, Gobierno corporativo y funcionamiento interno, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 8, Gobierno corporativo y funcionamiento interno. 1. La Asamblea de Accionistas, órgano supremo y toma de decisiones. Idea principal. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad anónima, con facultades para decidir sobre los asuntos más relevantes de la vida social, aunque su poder está limitado por la ley y los estatutos, y no puede sustituir a los órganos de administración en su gestión diaria. Conceptos clave. Órgano deliberante, no ejecutivo. La Asamblea decide y ordena, pero no gestiona ni representa a la sociedad. Su función es establecer la estrategia y supervisar a los administradores. Tipos de asambleas. Ordinarias, se celebran al menos una vez al año para aprobar estados financieros, nombrar administradores y comisarios, y decidir sobre utilidades. Extraordinarias, tratan asuntos especiales como modificaciones estatutarias, fusiones, escisiones o disolución anticipada. Quórum y mayoría. Para sesionar se requiere un quórum de presencia, mínimo de acciones representadas. Las decisiones se toman por mayoría simple, salvo en casos graves, como modificación de estatutos, que exigen una mayoría calificada, generalmente las 3/4 partes del capital. Convocatoria obligatoria. Debe realizarse con la anticipación y publicidad que marca la ley y los estatutos, incluyendo un orden del día preciso. Datos esenciales. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Art. 178, LGSM. Relaciones importantes. La Asamblea es el vínculo entre los propietarios, accionistas, y la gestión. Sus acuerdos son obligatorios para todos, incluso para los ausentes y disidentes, aunque estos últimos pueden ejercer el derecho de oposición o separación en ciertos casos. 2 órganos de gestión, el Consejo de Administración y los deberes de lealtad. Idea principal. El Consejo de Administración, o un administrador único, es el órgano encargado de la gestión interna y la representación externa de la sociedad, actuando bajo los principios de diligencia y lealtad hacia la sociedad y sus accionistas. Conceptos clave. Doble función. Realiza la gestión interna, organización, contratación, contabilidad, y la representación externa, contratos, pleitos, de la sociedad. Deberes fiduciarios. Deber de diligencia, actuar con la prudencia y cuidado de un buen empresario. Deber de lealtad, actuar siempre en el mejor interés de la sociedad, evitando conflictos de interés y abuso de información privilegiada. Estructura. Puede ser un administrador único, común en pymes, o un consejo colegiado, obligatorio en sociedades bursátiles, integrado por un número impar de miembros. Responsabilidad. Los administradores responden solidariamente ante la sociedad, los socios y los acreedores por los daños causados por dolo, culpa o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. Datos esenciales.
Ser administrador no es título honorífico, es un puesto de alto riesgo jurídico. Relaciones importantes, el Consejo es el eje del gobierno corporativo moderno. Su independencia y profesionalismo son cruciales para atraer inversión y garantizar la transparencia, especialmente en sociedades que cotizan en bolsa, donde se exigen consejeros independientes. 3. Órgano de vigilancia, el comisario y la fiscalización interna. Idea principal, el comisario, o consejo de vigilancia, actúa como el fiscal interno de la sociedad, vigilando permanentemente la gestión de los administradores y protegiendo los intereses de los accionistas minoritarios y los acreedores. Conceptos clave. Función de control, su rol es supervisar ilimitadamente todas las operaciones sociales, con especial énfasis en la contabilidad y la defensa del capital social. Independencia, idealmente, debe ser una persona ajena a la administración y sin conflictos de interés, no puede ser cónyuge, pariente o empleado de los administradores. Facultades clave. Examinar libros, papeles y documentos sociales en cualquier momento. Presentar un informe anual a la Asamblea Ordinaria sobre la veracidad de la información financiera. Convocar asambleas si los administradores omiten hacerlo. Informar a la Asamblea sobre irregularidades o denuncias de socios y acreedores. Responsabilidad. Al igual que los administradores, el comisario responde por los daños causados por su omisión o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Datos esenciales. S.A. inocua. En la práctica de los negocios no vigila o controla, solo es hechura y comparsa de los administradores, crítica a la ineficacia del órgano en la práctica. Relaciones importantes, el comisario es la pieza clave para equilibrar el poder dentro de la sociedad. Su eficacia depende de su verdadera independencia y de la voluntad de la Asamblea de respaldar su labor, transformándolo de un mero formalismo en un verdadero mecanismo de control. Capítulo 9. Modalidades especiales y flexibilidad patrimonial 1. El régimen de capital variable y la emisión de acciones de tesorería. 2. Sociedades cooperativas, principios de mutualismo y previsión social. 3. La asociación en participación, el negocio sin personalidad jurídica. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 9, modalidades especiales y flexibilidad patrimonial, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 9, modalidades especiales y flexibilidad patrimonial. 1. El régimen de capital variable y la emisión de acciones de tesorería. Idea principal. El régimen de capital variable ofrece una gran flexibilidad patrimonial a las sociedades, permitiendo aumentos y reducciones de capital sin reformar los estatutos, mientras que las acciones de tesorería son un instrumento financiero para futuras colocaciones. Conceptos clave. Capital variable, es una modalidad, no un tipo social distinto, que puede adoptar cualquier sociedad mercantil. Permite que el capital aumente por nuevas aportaciones o admisión de socios, o disminuya por retiros parciales o totales, sin necesidad de una asamblea extraordinaria ni reforma estatutaria. Capital autorizado. En este régimen, se fija un capital máximo, autorizado. Los aumentos dentro de este límite no requieren modificación de los estatutos. Acciones de tesorería. Son acciones emitidas pero no suscritas que la sociedad mantiene en su poder para su posterior colocación. No representan capital real hasta que son suscritas y pagadas. Formalidades simplificadas. Las variaciones al capital deben inscribirse en el Registro Público de Comercio, pero el procedimiento es ágil y se rige por los artículos 213 a 221 de la LGSM. Datos esenciales. El capital será susceptible de aumento por aportaciones posteriores, y de disminución, por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades, art. 213, LGSM. Relaciones importantes. Este régimen es ideal para empresas en crecimiento o con flujos de inversión cambiantes, como startups o pymes, ya que les permite adaptar su estructura patrimonial a sus necesidades reales sin los costos y tiempos de una reforma estatutaria. 2. Sociedades cooperativas, principios de mutualismo y previsión social. Idea principal. Las cooperativas son sociedades mercantiles con una finalidad social y mutualista,
donde el lucro no es el objetivo principal, sino la satisfacción de las necesidades comunes de sus socios mediante la ayuda mutua. Conceptos clave. Finalidad no lucrativa: su objetivo es prestar servicios a sus socios, consumo, producción, ahorro, etc., no la especulación comercial. Principios fundamentales. Un socio, un voto: la democracia interna prima sobre el capital aportado. Capital variable obligatorio: facilita la entrada y salida de socios. Distribución de rendimientos: se basa en la participación activa, trabajo o consumo, no en la proporción del capital. Régimen legal especial: están reguladas principalmente por la Ley General de Sociedades Cooperativas, no solo por la LGSM. Títulos representativos: la participación se acredita con certificados de aportación, que no son títulos de crédito y cuya transmisión está muy restringida. Datos esenciales. Son muchas las prácticas abusivas, en materia de sociedades anónimas. Las cooperativas, solo podrán, fusionarse, con una de su misma clase, Barrera Graf. Relaciones importantes: aunque son sociedades mercantiles, su lógica es opuesta a la de la sociedad anónima. Mientras la SA busca maximizar el retorno al capital, la cooperativa busca el bienestar colectivo de sus miembros, lo que justifica su régimen jurídico diferenciado. 3. La asociación en participación: el negocio sin personalidad jurídica. Idea principal: es un contrato mercantil flexible y privado donde una persona, el asociante, recibe aportaciones de otras, los asociados, para desarrollar un negocio, compartiendo utilidades y pérdidas, sin crear una nueva persona jurídica. Conceptos clave. Falta de personalidad jurídica: es un contrato, no una sociedad. Solo el asociante existe frente a terceros, los asociados permanecen ocultos. Naturaleza contractual: es un contrato bilateral, oneroso, consensual y mercantil, regido supletoriamente por las normas de la sociedad en comandita simple. Elementos esenciales: requiere un asociante, gestor visible, asociados, inversionistas ocultos, un objeto, el negocio específico, y la intención de compartir utilidades y pérdidas. Privacidad y simplicidad: no requiere escritura pública ni inscripción en ningún registro, lo que la hace ideal para proyectos específicos o de confianza. Datos esenciales. No es una sociedad stricto sensu porque carece de personalidad jurídica, no se da la affectio societatis y no es un negocio de organización, Barrera Graf. Relaciones importantes: es la figura perfecta para la inversión privada o el financiamiento de proyectos puntuales sin la carga administrativa de crear una sociedad. Sin embargo, su opacidad también la hace vulnerable a ser usada para fines ilícitos, por lo que su uso debe ser cuidadoso y transparente entre las partes. Capítulo 9. Modalidades especiales y flexibilidad patrimonial 1. El régimen de capital variable y la emisión de acciones de tesorería. 2. Sociedades cooperativas, principios de mutualismo y previsión social. 3. La asociación en participación, el negocio sin personalidad jurídica. Perfecto. A continuación, se presenta el análisis del capítulo 9, modalidades especiales y flexibilidad patrimonial, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 9, modalidades especiales y flexibilidad patrimonial. 1. El régimen de capital variable y la emisión de acciones de tesorería. Idea principal: el régimen de capital variable es un mecanismo de flexibilidad patrimonial que permite a las sociedades ajustar su capital social sin reformar sus estatutos, mientras que las acciones de tesorería son un instrumento financiero para futuras colocaciones de capital. Conceptos clave. Capital variable como modalidad, no como tipo social, puede adoptarse por cualquier sociedad mercantil, SA, SDRL, etc., y es obligatorio en las cooperativas. No constituye un tipo social distinto, sino un régimen especial dentro del mismo. Flexibilidad operativa: permite aumentos por nuevas aportaciones o admisión de socios, y reducciones por retiros parciales o totales, sin necesidad de una asamblea extraordinaria ni reforma estatutaria, siempre que se respeten los límites fijados, capital mínimo y autorizado. Acciones de tesorería:
Son acciones emitidas pero no suscritas que la sociedad mantiene en su poder. No representan capital real hasta que son colocadas y pagadas. Sirven para captar inversión futura de forma ágil. Formalidades simplificadas. Las variaciones al capital deben inscribirse en el Registro Público de Comercio, pero el procedimiento es mucho más ágil que el de una modificación estatutaria tradicional. Datos esenciales. El capital será susceptible de aumento por aportaciones posteriores, y de disminución, por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades. Art. 213, LGSM. Relaciones importantes. Este régimen es ideal para empresas dinámicas, startups o pymes que requieren adaptar su estructura de capital a flujos de inversión cambiantes, ofreciendo una solución práctica a la rigidez del capital fijo. 2. Sociedades cooperativas, principios de mutualismo y previsión social. Idea principal. Las sociedades cooperativas son entidades mercantiles con una finalidad social y mutualista, cuyo objetivo no es la especulación lucrativa, sino la satisfacción de las necesidades comunes de sus socios mediante la ayuda mutua. Conceptos clave. Finalidad no lucrativa. Su propósito es prestar servicios a sus socios, consumo, producción, ahorro, crédito, no maximizar ganancias para repartir dividendos. Principios fundamentales. Un socio, un voto. La democracia interna prima sobre el capital aportado. Capital variable obligatorio. Facilita la libre entrada y salida de socios. Distribución de rendimientos. Se basa en la participación activa, trabajo o consumo, no en la proporción del capital aportado. Régimen legal especial. Están reguladas principalmente por la Ley General de Sociedades Cooperativas, no solo por la LGSM, lo que refleja su naturaleza distinta. Títulos representativos. La participación se acredita con certificados de aportación, que no son títulos de crédito negociables y cuya transmisión está muy restringida. Datos esenciales. Son muchas las prácticas abusivas, en materia de sociedades anónimas. Las cooperativas, solo podrán, fusionarse, con una de su misma clase, Barrera Graf. Relaciones importantes. Aunque son sociedades mercantiles, su lógica es opuesta a la de la sociedad anónima. Mientras la SA busca el retorno al capital, la cooperativa busca el bienestar colectivo, justificando su régimen jurídico diferenciado y su tratamiento fiscal preferente en muchos casos. 3. La asociación en participación, el negocio sin personalidad jurídica. Idea principal. Es un contrato mercantil flexible y privado donde una persona, el asociante, recibe aportaciones de otras, los asociados, para desarrollar un negocio específico, compartiendo utilidades y pérdidas, sin crear una nueva persona jurídica. Conceptos clave. Falta de personalidad jurídica. Es un contrato bilateral, no una sociedad. Solo el asociante existe frente a terceros, los asociados permanecen ocultos y no tienen relación directa con el mercado. Elementos esenciales. Requiere un asociante, gestor visible, asociados, inversionistas ocultos, un objeto, el negocio específico, y la intención de compartir utilidades y pérdidas. Privacidad y simplicidad. No requiere escritura pública, inscripción en ningún registro ni publicidad. Todo se rige por el acuerdo privado entre las partes. Naturaleza contractual. Es un contrato consensual, oneroso, aleatorio y mercantil, que se rige supletoriamente por las normas de la sociedad en comandita simple. Datos esenciales. No es una sociedad strictus sensu porque carece de personalidad jurídica, no se da la affectio societatis y no es un negocio de organización, Barrera Graf. Relaciones importantes. Es la figura perfecta para la inversión privada en proyectos puntuales, pruebas de mercado o financiamiento discreto. Sin embargo, su opacidad también la hace vulnerable a ser usada para fines ilícitos, por lo que su uso debe basarse en la máxima confianza entre las partes. Capítulo 10. Reorganización, crisis y extinción de la sociedad 1. Modificaciones estructurales, fusión, transformación y escisión. 2. Disolución y el proceso de liquidación del haber social. 3. El concurso mercantil, reestructuración y quiebra de la empresa. Perfecto.
A continuación, se presenta el análisis del capítulo 10, reorganización, crisis y extinción de la sociedad, integrando la información de los archivos proporcionados. Capítulo 10, reorganización, crisis y extinción de la sociedad. 1. Modificaciones estructurales, fusión, transformación y escisión. Idea principal. Estas tres figuras son mecanismos legales que permiten a las sociedades reorganizarse sin necesidad de disolverse y liquidarse, facilitando estrategias de crecimiento, reestructuración o separación de negocios, bajo el principio de la transmisión universal del patrimonio. Conceptos clave. Fusión, unión de dos o más sociedades en una sola. Por incorporación, una sociedad absorbe a otra, que desaparecen. Por creación, varias sociedades se extinguen para dar vida a una nueva. La sociedad resultante sucede a las fusionadas en todos sus derechos y obligaciones, activo, pasivo, contratos, etc. Transformación, cambio de tipo societario, ejemplo de SDRL a SA, sin perder la personalidad jurídica. La misma persona moral continúa existiendo, pero con un nuevo régimen legal interno. Escisión, división del patrimonio social de una sociedad, la escindente, en dos o más partes que se aportan a otras sociedades, las escindidas. Total, la escindente se extingue. Parcial, la escindente subsiste, pero transfiere parte de su patrimonio. Datos esenciales. La fusión requiere que la sociedad o sociedades que desaparecen, se disuelvan, pero no que se liquiden. Díaz Bravo. Relaciones importantes. Estas operaciones requieren un acuerdo de asamblea extraordinaria, publicidad en el registro público de comercio y ofrecen mecanismos de protección a acreedores, derecho de oposición, y a socios disidentes, derecho de retiro. Son herramientas esenciales del gobierno corporativo moderno. 2. Disolución y el proceso de liquidación del haber social. Idea principal. La disolución marca el fin de la vida activa de la sociedad, y la liquidación es el proceso ordenado para concluir sus asuntos, pagar sus deudas y repartir cualquier remanente entre los socios. Conceptos clave. Disolución, es el acto o hecho que impide a la sociedad continuar su objeto social. Puede ser total, fin de la sociedad, o parcial, retiro de un socio. Causas legales, Art. 229 LGSM. Expiración del plazo, imposibilidad del objeto, acuerdo de socios, pérdida de 2/3 del capital, reducción del número de socios por debajo del mínimo legal. Liquidación, fase posterior a la disolución, a cargo de liquidadores que sustituyen a los administradores. Funciones, concluir operaciones pendientes, cobrar créditos, pagar deudas, vender activos, repartir el haber social, remanente, y cancelar la inscripción en el RPC. Orden de prelación. Los acreedores se pagan antes que los socios. Pagar a los socios antes de saldar deudas puede generar responsabilidad personal a los liquidadores. Conservación de la personalidad. La sociedad mantiene su personalidad jurídica durante la liquidación, pero solo para los fines de este proceso. Datos esenciales. Los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones después de la disolución, Art. 233, LGSM. Si lo hacen, responden personal y solidariamente. Relaciones importantes. La liquidación es un proceso de protección a terceros. Su correcta ejecución es vital para que los socios puedan cerrar el ciclo sin riesgos patrimoniales futuros. Los documentos sociales deben conservarse por 10 años tras la liquidación. 3. El concurso mercantil, reestructuración y quiebra de la empresa. Idea principal. El concurso mercantil es un procedimiento judicial especial diseñado no para castigar al deudor, sino para preservar la empresa como unidad económica productiva, ya sea mediante una reestructuración, conciliación, o, en último caso, una liquidación ordenada, quiebra. Conceptos clave. Presupuesto de procedencia. El comerciante debe estar en un estado de insolvencia generalizada, es decir, incumplir con 2 o más obligaciones de pago a distintos acreedores. 2 etapas. Conciliación, tiene una duración de 9 a 12 meses. Se busca un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para reestructurar la deuda, mediante quitas y esperas.
Durante esta etapa, se suspenden todas las demandas y ejecuciones en su contra. Quiebra, se declara si falla la conciliación. Implica la liquidación colectiva y proporcional del patrimonio del deudor para pagar a los acreedores según un orden legal de prelación. Figuras clave: el conciliador, facilita el acuerdo en la primera etapa, y el síndico, administra la masa en quiebra. Finalidad: la ley favorece la continuidad de la empresa sobre su liquidación, protegiendo empleos y cadenas productivas. Datos esenciales: el concurso mercantil reemplaza las antiguas figuras de la suspensión de pagos y la quiebra clásica, introduciendo un enfoque moderno y preventivo. Relaciones importantes: este mecanismo es la última red de seguridad para una empresa en crisis. A diferencia de la disolución voluntaria, es un proceso impulsado por la insolvencia y supervisado por un juez federal, que busca un equilibrio justo entre los intereses del deudor y los de la comunidad de acreedores.